Juan capítulo 21, versículos 24 y 25 nos dice la Escritura: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Estamos haciendo un resumen del Evangelio de Juan antes de concluir la serie de sermones que estamos dando sobre él. Empezamos diciendo, en este último resumen que estamos haciendo, que su enseñanza nos muestra la primera de las doctrinas que la conocemos con el nombre de la depravación total. Doctrina de la depravación total. Y estuvimos viendo de qué manera el hombre está ciego para ver a Cristo, está sordo para escuchar su palabra, está muerto para poder decidir entre el reino de los cielos y el pecado, y por lo tanto está incapacitado para absolutamente nada que tenga que ver con la salvación. Esta es la situación en la que se encuentra el hombre. En segundo lugar, estuvimos viendo la doctrina de la elección incondicional. Decíamos que la elección puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano propósito y sin tener en cuenta ningún mérito visto de antemano en los hombres, elige un cierto número definido de personas para hacerlas receptoras de su gracia. Esto es lo que entendemos como la elección incondicional, que Dios elige a aquellos que en su propósito eterno quiere. En tercer lugar, vimos que Cristo no murió por todos los hombres del mundo. No, sorpresa. Esto es lo que generalmente cree la Iglesia Católica y cree la Iglesia Evangélica. Pero esto no es lo que creían los israelitas. Y evidentemente, según la enseñanza de la Escritura, tampoco es lo que nosotros creemos. Cristo no murió por todos los hombres. Cristo murió por aquellos que el Padre le dio. Esto es lo que entendemos bajo la doctrina que le llamamos de expiación limitada. Es decir, Cristo murió exclusivamente por aquellos que el Padre le dio, por nadie más. Hoy vamos a ver los beneficios de la muerte de Cristo en aquellos por quienes murió y que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que conocemos con el nombre de la doctrina que se llama la gracia irresistible. Es decir, que Dios, a quien llama, no puede resistirse a su llamado. Entendemos por esta doctrina que Dios, en su gracia soberana, transforma por medio de su Espíritu a aquellos que ha escogido y a aquellos para quienes ha dado a su Hijo Jesucristo. Fue Cristo quien cargó con los pecados de su pueblo en la cruz, y es a ellos a quienes, por medio de la acción todopoderosa del Espíritu Santo, se lleva a cabo la regeneración o el nuevo nacimiento. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que opera en aquellos que lleva la vida. Por lo tanto, es una obra increíblemente poderosa para hacer que de la muerte salga la vida. Y esto solamente lo hace el Espíritu de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, está hablando el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. La gente generalmente cree que son ellos quienes eligen a Dios. Esto es lo que ya estuvimos viendo. Generalmente todos piensan que son ellos quienes eligen a Dios, y resulta que los judíos tenían claro que era Dios quien les había elegido a ellos. Y lo que la Escritura nos muestra es que es exactamente así, que es Dios quien elige a su pueblo. Cuando decimos que la gracia de Dios es un don gratuito, somos salvos por gracia, y todo el mundo lo admiten los católicos, lo admiten los evangélicos, todo el mundo cristiano admite que somos salvos por gracia, lo que queremos decir es que es un don gratuito. Queremos decir que no existen condiciones para obtener ese don gratuito de parte de Dios. No tenemos nada que hacer para que Dios nos salve. No tenemos nada que hacer para que Dios nos salve. Pero sí tenemos muchas cosas que hacer cuando Dios nos ha salvado. Esto es lo que ocurre con los bebés que vienen a este mundo. Tenemos aquí a una bebé. ¿Ella qué ha hecho para nacer? Absolutamente nada. Ahora, ya ha nacido, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Pues muchas cosas. Ahora mismo, comer. Y cuando se vaya desarrollando, tendrá que adquirir conocimientos y tendrá que cumplir con lo que se espera de ella en un mundo como el que vivimos. Por lo tanto, las demandas a las que va a ser sometida son importantes. Pero para nacer no se le pidió nada. No se le dijo: Elena, ¿quieres nacer? No se le preguntó. Elena nació. Pues es lo mismo que hace el Espíritu Santo cuando, de acuerdo al propósito eterno de Dios, llama a la salvación a su pueblo.
Así que, repito, cuando decimos que la gracia de Dios es un don gratuito, queremos decir que no existen condiciones para obtener ese don. No tenemos que hacer nada para que Dios nos salve. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios nos ha salvado, nos ha dado la fe, lo que hace el Espíritu Santo es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la evidencia manifiesta de que Dios nos ha llamado a la salvación. Esa es la evidencia de que somos salvos. Cuando Dios nos concede el don de la fe, cuando hace posible que creamos, nos damos cuenta, al mirar hacia atrás, que fue la gracia de Dios la que estuvo con nosotros desde hace tiempo, y que fue la gracia de Dios la que nos salvó. Por eso os preguntaba en sermones anteriores que reflexionaseis sobre vuestra conversión. Y cuando reflexionaseis, veréis que fue Dios quien tuvo misericordia de vosotros. No fue vuestra gran inteligencia la que os llevó a acercaros a Dios, porque el hombre nace siendo enemigo de Dios. Por lo tanto, no quiere a Dios, no acepta a Dios y le repele todo lo que tenga que ver con Dios. Si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios que nos llamó, era imposible que nosotros nos hubiéramos podido acercar a Dios. Cuando decimos que el hombre no puede rehusar aceptar esta gracia de Dios, por eso le llamamos a la doctrina gracia irresistible, que quiere decir que no puede rehusar aceptar la gracia de Dios, estamos diciendo exactamente lo opuesto a lo que está siendo predicado y enseñado en la mayoría de las iglesias en nuestros días, realmente desde hace siglos. Porque se enseña una doctrina perversa que dice que Dios hizo la salvación disponible para todos los hombres cuando envió a Cristo a la cruz. La salvación está disponible para todos. Aquí está el supermercado de la salvación. Si tú quieres, pues vienes al supermercado, compras la salvación y te la llevas. Y si no quieres, pues la salvación ahí está, que se pudrirá claramente porque tú no quieres aceptar la salvación. Bueno, pues esto no es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que enseñan los hombres, pero no es lo que enseña la Escritura. La cuestión de la salvación no depende del hombre. El hombre no tiene que decidir si quiere ser salvo o no. No tiene que decidir si él quiere ser salvado y arrepentirse de sus pecados. Los que presentan esta doctrina como que el hombre tiene que poner el don del arrepentimiento y la fe para salvarse, cometen un error brutal. Primero, porque no es lo que enseñan las Escrituras. Porque si así fuera, es decir, si yo tuviera que poner mi fe y mi arrepentimiento, me estaría salvando por las obras. Estoy haciendo una transacción delante de Dios. Yo le doy a Dios la fe y Él me da a cambio la salvación. Es genial. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Esta posición que mantienen la generalidad de las iglesias está basada sobre la noción totalmente falsa de que el hombre tiene la capacidad y el deseo de ser salvo. Pero esto no es así según las Escrituras. El hombre no tiene el deseo de ser salvo. El hombre no quiere ser salvo. Y además el hombre no puede ser salvo. El hombre no está capacitado para recibir la salvación por sí mismo. Él no tiene la capacidad de decidir, pues sí, quiero la salvación. El hombre, según nos lo retrata la Escritura, es enemigo de Dios, es hijo de ira, está completamente corrompido, está muerto y no puede hacer nada por sí mismo para salir de esa situación. Así se encuentra el hombre. Y por añadidura, nuestra salvación y todas las otras bendiciones que recibimos de Dios son dones inmerecidos. Es la gracia de Dios. Es Dios quien nos da su gracia, sin que nosotros lo merezcamos. Con esto queremos decir que no merecemos ser salvados, ni merecemos tampoco ninguno de los otros dones que Dios reparte en medio de su pueblo. Ahora bien, a aquellos a quienes Dios elige, es a quienes les imparte el don de la fe, porque sin fe ya sabéis que es imposible agradar a Dios. Pero el don de la fe es de Dios, no es nuestro. Y por lo tanto, sin fe, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios no me da la fe, es imposible que le agrade. Por lo tanto, tenemos que tener clara esta doctrina para saber quién es el dador de la fe y quién es el dador de la salvación. Si nosotros pusiésemos la fe a cambio de la salvación, esto supondría un intercambio comercial, y esto es inadmisible, porque eso supondría, como he dicho anteriormente, que somos salvos por las obras. Este error surge normalmente de negar una gran verdad bíblica, y es el hecho de negar que la fe es un don de Dios, y eso que la Escritura es bastante clara cuando dice que la fe es un don de Dios. Por supuesto que la fe es necesaria para la salvación,
pero es el propio Dios quien nos da la fe. De manera que tenemos que definir qué significa el hecho de que somos salvos por gracia por medio de la fe. Los cánones de Dort lo dicen así: la fe es un don de Dios, no porque sea ofrecida por Dios a la voluntad libre del hombre, sino porque le es infundida al hombre. Tampoco lo es porque Dios hubiera dado solo el poder de creer y después esperase de la voluntad libre del hombre su consentimiento o el creer de un modo efectivo, sino porque Él, que obra en tal circunstancia el querer y el hacer, es más, que obra todo en todos, realiza en el hombre ambas cosas, la voluntad de creer y la fe misma. Es Dios quien hace eso en el hombre. Por eso somos salvos, por gracia, porque es Dios quien opera esa gracia en el corazón para darnos la fe. No merecemos nuestra salvación, no ganamos nuestra salvación, no somos salvos por algo que Dios ve en nosotros bueno y por lo tanto dice: mira a esta persona, qué buena es, la voy a salvar. No, porque entonces hablaríamos de las obras, seríamos católicos romanos, nos hemos equivocado de iglesia, nos tenemos que ir a la católica romana. Nuestra salvación es un don inmerecido. Por tanto, cuando decimos que somos salvos por gracia, queremos decir que nuestra salvación es el libre e inmerecido don de Dios, que Él lo da a quien quiere, y a quien se lo da no lo puede rehusar porque le está dando la vida. Le podemos decir a Elena: Elena, ¿a que no quieres nacer, verdad? Pero Elena ya ha nacido. Elena va a decidir si quiere seguir manteniéndose viva o no. No, Elena ya no tiene nada que decidir porque ya está entre nosotros. De manera que vamos a ver en primer lugar cuál es la obra de Dios. Al principio de este Evangelio, Juan destaca que los que reciben a Cristo, los legítimos hijos de Dios, los que creen en el nombre de Cristo, lo son por la obra que Dios ha hecho en ellos. Esto es un despliegue genial que hace el autor de esta epístola. Lo que está diciendo Juan es que aquellos que son hijos de Dios son concebidos por Dios. Son concebidos por Dios, no por ningún privilegio humano, ni por ninguna acción humana. Así que si nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 11, nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los arminianos se quedan aquí, pero la Escritura sigue hablando. ¿Y quiénes son estos? ¿Cómo identifica a estos que aparecen aquí? Nos dice Juan que no son engendrados de sangre, es decir, si el padre es creyente, el hijo es creyente. No. Si yo soy judío, mi hijo es judío. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con la nacionalidad, pero aquí no está hablando de eso. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, no es porque yo quiera. Yo quiero ser cristiano, o yo no quiero ser cristiano, no. Ni es tampoco un engendro que tenga que ver con la voluntad del varón, sino que son engendrados por Dios, sino de Dios, dice el texto. Es la voluntad de Dios la que hace generar, la que hace traer a la vida a sus hijos. Es la voluntad de Dios, no la de los hombres. El hecho de recibirlo y creer en su nombre se encuentra en la obra de gracia de Dios para hacer hijos auténticos suyos. Por tanto, podemos ver que Dios, en su gracia, es el origen del nuevo nacimiento. Es Dios quien genera la vida. Y cuando Dios genera la vida, no hay nada que preguntar. El que viene a la vida es un objeto pasivo. No es un objeto activo, no decide, es pasivo. Jesús presentó esta verdad en su encuentro con Nicodemo, y allí él subrayó la importancia del nuevo nacimiento para dos cosas. La primera, para ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está bastante claro. Nicodemo, que evidentemente tenía en su mente la idea arminiana, dijo: ¿cómo yo con la edad que tengo voy a volver a nacer? Voy a volver a entrar en el vientre de mi madre. Y el Señor entonces le da un despliegue increíble de cosas que Nicodemo debía saber porque era maestro de Israel y no las sabía. Así que lo que nos queda claro es que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo, y para entrar en el reino de Dios también. Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y quién nace del Espíritu? Yo, que soy muy inteligente, me hago nacer a mí mismo por el Espíritu. ¿O es el Espíritu de Dios quien lleva a cabo el nuevo nacimiento? Porque esto es lo que nos muestra la Escritura. ¿Y por qué razón la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en general no cree estas doctrinas? Aquí tenemos la increíble obra de Satanás, cómo destroza por completo la obra de Dios.
La gente cree en general que ellos mismos pueden venir a la vida, que ellos mismos, estando muertos, pueden escuchar a Cristo, que ellos mismos pueden decidir, y eso que no tienen libre albedrío, por mucho que hablen de libre albedrío, el libre albedrío ya dijimos que lo tuvo Adán, cuando Adán pecó se acabó el libre albedrío, pero ellos siguen manteniendo que tienen libre albedrío para venir a Cristo o no. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice, fijaos, Juan 3, 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo tanto, ¿qué sale de un gato y una gatita? Gatitos. ¿Y qué sale de un hombre pecador y una mujer pecadora? Bastante sencillo. Es lo que está diciendo el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. De un pecador sale un pecador. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de la regeneración, ahí se manifiesta. Es una obra del Espíritu de Dios. No te maravilles de que te dije, sigue hablando el Señor, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Llega el Espíritu y no hay nada que hacer, porque su obra es irresistible. A aquellos a quienes llama, los salva. En la Iglesia Católica y muchas iglesias evangélicas también dicen, el otro día lo escuchaba por alguno de vosotros, los jueves, viernes y sábados, o no sé si era los jueves, viernes y sábados, sí, de 7 a 8 va a haber sanaciones y va a estar aquí el Espíritu. Entonces los hombres, tan inteligentes como son, convocan al Espíritu de 7 a 8. La Escritura no enseña esto. La Iglesia Católica dice, donde está la Iglesia está el Espíritu. Y la Escritura dice, donde está el Espíritu está la Iglesia. Parece lo mismo, pero es completamente distinto. No es lo mismo perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Son las mismas palabras, pero si las cambias, el significado es completamente distinto. Y esto es lo que tenemos aquí con las grandes doctrinas que Dios nos ha dejado en las Escrituras. De Adán nacen pecadores muertos en sus delitos, nacen hijos de ira. Esto es lo que nace de Adán. Si el Espíritu Santo no actúa para dar vida y hacer hijos de Dios, no hay ninguna posibilidad de que alguien se salve. Es imposible, imposible. Y lo que hace el Espíritu Santo es dar vida a aquellos que Dios, en su propósito eterno, llamó a la salvación desde antes de la fundación del mundo. A nadie más, a esos. Este nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu de Dios. Este es el medio por el que los hombres van a mirar a Cristo, que ha sido levantado en la cruz, y van a ver allí que Dios, en su amor, dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. Pero aquellos que creen son los que han sido llamados por Dios. Por eso creen, porque si no, estando muertos no pueden creer. Así Juan, en el capítulo 3, versículo 14, sigue diciendo el Señor que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ¿quiénes creen? Aquellos en quienes el Espíritu Santo ha operado para la vida. Así que hemos visto en primer lugar que es una obra de Dios, pero en segundo lugar podemos ver que es Dios quien da el Espíritu y es el Espíritu quien imparte la vida. Uno de los grandes consuelos que nuestro Señor dejó a su pueblo es la seguridad de que en ellos va a morar el Espíritu Santo. Lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, en el versículo 26, en el capítulo 15, versículo 26, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo. El apóstol Juan es amplio en darnos información acerca de toda esta doctrina. Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué le conocían los discípulos del Señor? Porque previamente el Espíritu estaba en ellos. Por eso los otros no le conocían, porque no tenían al Espíritu, pero ellos que tenían el Espíritu le conocían. El Espíritu Santo es el don tanto del Padre como del Hijo. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el enviado de Dios Padre y Dios Hijo. Es Él quien enseña las verdades a la Iglesia. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu el que enseña a la Iglesia.
Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No es el que hace saltar y hacer maniobras en la iglesia y que todos salten a la vez. No, no hace eso el Espíritu Santo. No hace obra malabares, ni está en el circo, no. El Espíritu Santo, como nos dice Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cosas bastante solemnes y serias, como para tomarlas a risa y hacer de saltimbanques en la iglesia. El Espíritu Santo es quien actúa en todo esto, y actúa por medio de Cristo. Él da la vida que brota desde su propia voluntad. Cristo, desde su propia voluntad, es el que imparte el don de la vida. Juan capítulo 4, versículo 13: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Está hablando con la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que aquí tenemos la única fuente donde podemos obtener la vida, que es Cristo, que imparte la vida. Cristo, el que creó por su voluntad los cielos y la tierra. Es el Hijo quien a los que quiere da vida, dice en el capítulo 5, versículo 21 de Juan, el Señor. A los que están espiritualmente muertos es a quienes llama a la vida según la voluntad de su Padre, no según la voluntad del hombre. Dice Juan 5:25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todos los que oyen la voz del Hijo de Dios vivirán, sin excepción de aquellos que la oyen. Ahora, ¿cómo puede un muerto oír? Porque esta es la tesis que con la que estamos trabajando, que los muertos están muertos. ¿Cómo puede un muerto oír? ¿Cómo pudo Lázaro oír si estaba muerto? Porque cuando el Señor le dijo: Lázaro, sal fuera, Lázaro salió fuera. Lo que nos está diciendo es que hay una obra previa del Espíritu Santo que resucita a los muertos espiritualmente para que cuando oigan la voz de Dios la identifiquen y la sigan. Esta es la obra increíble, el despliegue increíble de poder que lleva a cabo el Espíritu Santo en el corazón de los hombres para traerles de muerte a vida. Por eso, cuando aquel que ha estado muerto viene a la vida y oye la palabra de Dios, ¿qué ocurre? La identifica claramente. ¿No es esa, en muchos casos, vuestra experiencia? Los que venís de otras religiones, cuando habéis oído la palabra de Dios, ¿no os ha llamado la atención y habéis dicho: esto es lo que yo estaba buscando? Y cuando habéis dicho esto es lo que yo estaba buscando, es porque el Espíritu Santo ya había operado en vuestros corazones. Por eso el Señor en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, no todas las ovejas, las mías oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna a esas, a mis ovejas, a las que oyen mi voz, no a otras, a las mías, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, aquí vemos la gran consolación para el creyente, que absolutamente nada nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Nada creado, visible o invisible, puede apartar a los hijos de Dios del amor de su Padre y de la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Así vemos como Dios convoca a su iglesia, convoca en su iglesia a un grupo selecto que Él llama sus ovejas. Ovejas que le conocen, ovejas que oyen su voz, ovejas que le siguen. Juan nos muestra que solo los que son traídos por el Padre vendrán a Cristo, y solo ellos serán resucitados en el día postrero. Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Dios si no es a través de Cristo. Nadie. Y más adelante les dice a sus discípulos que esta capacidad de acudir a Él para obtener vida era dada por el Padre. Juan 6:15: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es una obra de Dios. Es Dios Padre quien determina a aquellos que van a formar parte de su pueblo, y solo esos son los que se salvarán. Así que, según lo que nos muestra este Evangelio, aquellos que fueron escogidos por el Padre en la eternidad son aquellos por quienes Cristo murió, y son aquellos a quienes el Espíritu Santo regenera y capacita para creer en Cristo, en su obra salvadora
y en el amor de Dios Padre. Es así que al hombre que estaba muerto espiritualmente le es dada la vida espiritual. Y le es dada la vida para confiar, para amar y para obedecer a Cristo y para obedecer su palabra. Juan 14, 6. El Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro acceso. No hay nada más por quien nos podamos acercar a Dios. De manera que aquellos a quienes Dios transforma no permanecen inactivos ni pasivos, sino que cuando se ha operado el nuevo nacimiento, cuando se ha comprendido la verdad que nos revelan las Escrituras, ya ha terminado la época pasiva. Ahora hay que ponerse a actuar. Ahora hay que ponerse a actuar. Y por lo tanto, todo creyente actúa para agradar y glorificar a Dios que le salvó. En tercer lugar, vamos a ver cuál es la posición en la que quedan los salvados. Aquellos a quienes Dios llamó desde la eternidad, por quienes Cristo murió y a quienes el Espíritu Santo trajo a la vida, ¿en qué situación quedan? Los que son salvados, ya hemos dicho que no llegan a esta posición porque deciden sobre su salvación. Hemos visto que es una obra de Dios, una obra de la gracia de Dios en los corazones de aquellos a quienes salva. Pero sí que deciden sobre su santificación. Si confundimos justificación y santificación como hacen los católicos, tenemos un problema enorme. Porque la justificación es el momento en el que el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento, que es instantánea, es un instante. Mientras que la santificación dura toda la vida, desde que el Espíritu de Dios nos llama a la salvación, nos regenera, hasta que partimos de este mundo y entramos en la patria celestial. Eso es la santificación. Pero no podemos confundir estos dos términos. Una vez salvados, nosotros tenemos que actuar en consecuencia con lo que Dios ha hecho en nosotros al darnos la vida. Tenemos que ser consecuentes con la gracia que Dios ha derramado en nosotros al darnos la vida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos de un bebé? Que sea consecuente con lo que es, que llore y que coma. Y cuando sea mayor, que gatee. Y cuando siga siendo mayor, que empiece a andar él solo. Luego que coma solo, luego que vaya al colegio y aprenda las distintas disciplinas, luego que vaya a la universidad y luego que tenga un buen oficio con el cual pueda atender las necesidades de su hogar y ser útil en medio de la generación en la que está. Esto es lo que se espera de un bebé y que se espera de aquellos que son hijos de Dios. Desde la perspectiva espiritual, pues se espera exactamente el mismo desarrollo. El mismo desarrollo. Vemos esto en los siguientes aspectos de la vida espiritual de los creyentes. El primer punto, en cuanto a su relación con el verdadero conocimiento espiritual. Porque ahora, cuando han venido a la luz, cuando Dios en su gracia les ha salvado, su gracia irresistible los ha traído a la vida, ya no son ciegos. Ahora pueden ver. Juan 8:12, el Señor les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, Cristo forma parte indivisible de aquel que ha sido llamado por el Evangelio. Y por lo tanto ya tiene un modelo a quien seguir. Y ya tiene una doctrina para que su mente esté bien amueblada con las doctrinas bíblicas y sepa cómo tiene que vivir en este mundo. Por otra parte, ya no son sordos aquellos a quienes Dios llama, sino que oyen la voz del Hijo de Dios. Juan 10:3 nos dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ya no son sordos, escuchan la palabra de Dios, tienen sensibilidad hacia la palabra de Dios y Dios las llama por su nombre, lo cual identifica a cada una de las ovejas por las que Cristo murió. No murió por un número indeterminado e indefinido, murió por ovejas concretas con nombres concretos. Por eso nos dice la Escritura también en otros textos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Los oídos de los creyentes han sido abiertos espiritualmente y están atentos a cada palabra que sale de la boca de Dios. Juan 18:17, estando delante de Pilato, le dice Pilato luego: ¿eres tu rey? Y le respondió el Señor: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Todo el que es de la verdad, todo el que ha sido nacido del Espíritu de Dios, oye mi voz. Otro aspecto que encontramos en la vida espiritual de los creyentes, que han sido llamados por Dios a la salvación, pues tienen nuevos afectos espirituales. Jesús da por hecho que sus seguidores lo amarán.
Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto que lo dice aquí las Escrituras, en la mayoría de las iglesias no lo toman en serio. Pero es que si amamos a Dios tenemos que guardar sus mandamientos. Mandamiento primero, segundo, tercero, hasta el 10º. Guardad mis mandamientos. Ya hemos hablado en multitud de ocasiones que el mandamiento más violado dentro de las iglesias es el 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y las iglesias dicen, bueno, esto era una cosa del Antiguo Testamento. Si fuera una cosa del Antiguo Testamento no estarían los 10 mandamientos, porque los otros 9 sí que hay que cumplirlos. Entonces, ¿por qué el 4 no habría que cumplirlo? Este es un ejemplo y luego veremos más. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, hay una relación íntima para amar a Cristo con todo lo que ha hecho por nosotros, por habernos llamado a la salvación, por hacernos oidores de su palabra, y por lo tanto, ¿qué se espera de alguien que está aprendiendo de su maestro? Si nosotros vamos a la universidad, si están los niños en el colegio, ¿qué esperamos que hagan en el colegio? ¿O qué esperamos que nuestros jóvenes hagan en la universidad? ¿Que se vayan a la cafetería mientras que el profesor está impartiendo? ¿O que de todo lo que les imparte el profesor, nuestros alumnos, nuestros jóvenes, estén leyendo cuentos de Mortadelo y Filemón? ¿Qué esperamos nosotros que hagan cuando están en las clases? Estén escuchando la voz de su maestro para hacer exactamente luego en la vida práctica aquello que han tenido noción en la universidad y en el colegio. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, el que tiene toda la autoridad, el que ha puesto a aquellos que van a ser salvos. En estos versículos destaca que el resultado del nuevo nacimiento es un amor por Cristo, y esto no es un sentimiento emocional, sino que es una convicción que da como resultado acciones concretas. El que me ama guarda mis mandamientos. Es bastante simple. El propósito del hombre regenerado por el Espíritu Santo ya no se centra, por tanto, en sus propios intereses, en su comodidad. La generación en la que vivimos es la generación de la comodidad. Si tenemos un enemigo que no está todavía identificado, es la comodidad. Es decir, no hacemos de las 1000 cosas que tenemos que hacer, no hacemos 1100 porque somos súper cómodos. Lo de 1100 lo he dicho a propósito. La comodidad. Nos invade la comodidad. Y esto del sacrificio, del esfuerzo, del valor a la Edad Media. Pero nosotros es la época de la comodidad. El gran enemigo del pueblo de Dios, la comodidad. Pero el que ha entendido bien la palabra de Dios no tiene en cuenta su propio interés, no tiene en cuenta su comodidad, no tiene en cuenta sus deseos y no tiene en cuenta su propio bienestar. Porque tiene la responsabilidad de destronarse a sí mismo, y destronarse a uno mismo requiere sacrificio. Así que quien no esté dispuesto al sacrificio, que se empiece a plantear bastantes cosas de su aportación al reino de Cristo. Porque el reino de Cristo requiere sacrificio. Luego le podemos dar 27 vueltas para justificar que somos unos vagos, pero el reino de Cristo requiere sacrificio. Una verdadera conversión también conlleva un espíritu de servir a Cristo para que el Evangelio sea transmitido a nuestra generación. Por eso dice el Señor en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es decir, mortificamos nuestros deseos, mortificamos nuestra comodidad, mortificamos nuestros intereses, porque es entonces cuando evidenciamos que estamos luchando por Cristo y por su reino. Ahora, si no mortificamos absolutamente nada de las cosas más triviales, difícilmente vamos a poder prestar los recursos necesarios para lo que se necesita en el reino de Cristo en este mundo. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que cuando hagamos algo en el contexto de la Iglesia o en el contexto de lo que tenemos que hacer como cristianos, no pensemos solamente en nosotros y en que lo vamos a hacer para Pepito, Juanito o Manolito. Pensemos que lo vamos a hacer para Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, servir implica también espíritu de sacrificio. Espíritu de sacrificio.
Otro aspecto en la vida espiritual de los creyentes, su anhelo, que debe ser permanente, por permanecer en la palabra de Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos, Juan 8:31, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero para esto, hermanos, hay que estudiar. No podemos ser unos analfabetos bíblicos. Hay que estudiar. Hay que coger las Escrituras con rigor. Hay que estar integrado en una iglesia que se preocupe por enseñar la palabra de Dios, que es una de las funciones fundamentales que tiene la iglesia. Enseñar con rigor la palabra para la edificación del pueblo de Dios y para honrar a Dios en medio de su generación. Otros aspectos en la vida espiritual de los creyentes es en relación con las actividades que debemos realizar. El creyente es aquel que cree en la palabra de Dios. Esto parece una obviedad, pero a tenor de lo que vemos en las iglesias, es algo completamente fuera de la imaginación de muchos. Dice el Señor en Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Así que el que ha sido convertido de verdad, el verdadero creyente, cree en la palabra de Dios y cree también en la palabra de los apóstoles con respecto a Cristo. Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y luego, por la labor de los discípulos, la palabra de Dios ha sido predicada hasta los confines de la tierra. El hombre regenerado es aquel que entra en el reino de Dios por medio de la puerta de las ovejas, que es Cristo. De cierto os digo, Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo tanto, Cristo es identificado exclusivamente como la puerta de las ovejas, dejando fuera todos los que vienen hablando de las barbaridades que se están hablando a lo largo de los siglos respecto a la Iglesia y a la salvación. El hombre regenerado es aquel que come el pan de Dios y el pan de vida. El Señor en Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Yo soy el pan. Tenéis que comerme, pero no en el sentido que lo hace la Iglesia Católica, que ellos entienden que literalmente se lo están comiendo, como si fueran antropófagos. No, lo está diciendo en plan simbólico, es decir, tenemos que tomar la palabra de Dios para nosotros, tenemos que degustar la palabra de Dios, tenemos que ingerir la palabra de Dios y tenemos que ver el resultado que la palabra de Dios en nosotros produce. El hombre regenerado realiza las obras de Dios. Dice Juan 6:27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Dónde nos tenemos que ir? ¿A África? Respondió el Señor y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tenemos la doctrina de Cristo en las Escrituras. Haremos bien en escuchar lo que Cristo le dice a la Iglesia, y haremos bien en aplicar lo que Cristo dice a la Iglesia. El hombre regenerado es aquel que es un verdadero adorador. Juan 4:23: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Ahora, ya lo he dicho en otra ocasión, cuando vemos a las gentes en las iglesias haciendo todo tipo de malabares, ¿dónde está el espíritu? Dios es espíritu y se necesita adorar a Dios en espíritu. Y vemos a todos moviendo los esqueletos como si estuvieran en la discoteca. ¿Cómo se adora a Dios en espíritu? ¿Cómo se adora a Dios en espíritu? ¿Eso qué tiene que ver con el espíritu? Por lo tanto, vemos en la vida del hombre regenerado, vemos en todas sus facultades y actividades, vemos una vida completamente nueva. Que lo que antes había percibido del mundo y de su vida en el mundo y de su vida en la religión falsa, al exponerse a las Escrituras y ver el rigor de las Escrituras y la enseñanza de las Escrituras, cómo se abren nuevas delante de él, empieza a tener otra perspectiva. Esta es la vida nueva en Cristo. Y es así donde tenemos que mirar, bajo el prisma y la visión de Cristo. Todo esto ocurre por la soberana e irresistible gracia de Dios, que es quien salva a quien quiere.
Esto ocurre por la increíble gracia irresistible de Dios que nos protege contra el príncipe del infierno. Porque, como todos sabéis, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra poderes y potestades de las tinieblas, que harán todo lo posible por desviarnos del camino. Debemos dar gracias a Dios de que su gracia soberana sea irresistible, porque es la que nos asegura la salvación. Porque si no lo fuera, la increíble astucia y poder de Satanás y el malvado corazón que todavía está dentro de nosotros haría imposible que fuésemos salvos. Pero por la gracia irresistible de Dios, ningún ataque del infierno podrá quitar la salvación que tenemos en Cristo. Así que esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe, que son nacidas de Dios. La esperanza y la fe son nacidas de Dios. No somos lo bastante fuertes como para enfrentarnos contra todas las huestes infernales que luchan por engañar al mundo. No somos fuertes para enfrentarnos a Satanás. No somos fuertes para luchar contra nuestro malvado corazón, que de fábrica viene completamente corrompido, que está ciego. Por esta razón vino Cristo, para vencer a los enemigos del hombre y para entregar su vida por aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Es su soberana e irresistible gracia que hizo que nosotros, que éramos sus enemigos, es así como la Escritura describe al hombre natural, fuésemos hechos objetos de su gracia. De manera que esto me indica que la gracia de Dios es irresistible, porque yo era su enemigo, porque yo no quería saber absolutamente nada de Dios, porque me repelía el Evangelio. Y mirando mi propia experiencia, puedo ver que efectivamente la gracia irresistible de Dios funciona. De manera que ni Satanás puede quitármela, ni la tentación puede minarla. Y Juan lo expresa de la siguiente forma en su Evangelio. Dice que en él estaba la vida, Juan 1:4, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pudieron. Las tinieblas de nuestro corazón no pudieron contra Cristo, no pudieron contra el Evangelio, no pudieron. Fue Cristo quien hizo posible que su gracia se aplicase a cada uno de los que creerían en él, los creyentes. Dios llamó, Cristo murió por quienes el Padre había llamado, y el Espíritu Santo resucitó de los muertos a aquellos que el Padre llamó, para que pudieran oír la voz de Cristo y para que pudieran ser justificados por medio de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Esta es la obra de gracia, una obra de gracia perfecta, donde el pecador solamente aparece para evidenciar la salvación que el Dios Trino ha operado en su vida. Una obra perfecta del Dios Trino en la salvación. Vamos a terminar en oración.